Hoy centramos la atención en un personaje icónico de la industria estadounidense. A finales del siglo XIX, este astuto hombre de negocios revolucionó el comercio del petróleo y construyó un imperio que lo convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Él es John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil. A pesar de sus prácticas monopolísticas y su personalidad controvertida, Rockefeller estableció nuevas formas de organización y eficiencia a gran escala. Únase a nosotros mientras profundizamos en la interesante historia de uno de los hombres más polarizadores de la historia moderna. Una de las historias más interesantes de la historia de Estados Unidos es la de John D. Rockefeller. Originario de Richford, Nueva York, Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en una gran familia que incluía 4 hermanos menores y una hermana mayor. William A. Rockefeller, su padre, era un vendedor ambulante que vivía con frecuencia en la carretera, por lo que pasó la mayor parte de su vida con su madre, Eliza Davidson. Para obtener siempre el mejor resultado en cada trato, el padre de Rockefeller engañaba con frecuencia a su propia familia. «Engaño a mis muchachos cada vez que puedo», alardeó una vez. «Deseo agudizarlos». La perspectiva de John sobre los negocios y la competitividad se vería moldeada por este mensaje, así como por las frecuentes ausencias de su padre, Eliza Davidson. La madre de Rockefeller era ama de casa y ferviente bautista. Ella impartió a su hijo las cualidades de frugalidad y eficiencia. Eliza también inculcó a Rockefeller el valor del trabajo duro y la tenacidad. Los Rockefeller finalmente se mudaron a Cleveland, Ohio, donde se estableció el joven Rockefeller. Fue en Ohio donde probaría por primera vez las aguas del capitalismo. A la edad de 16 años, John D. Rockefeller comenzó su primer trabajo como contable para una empresa de comisión de productos agrícolas llamada Hewitt & Tuttle. En este cargo, desarrolló un gran ojo para calcular los costos de transporte, una parte importante de sus funciones. Aprendió a negociar con propietarios de canales de barcazas, capitanes de barcos y agentes de transporte y descubrió que las tarifas de transporte que muchos creían fijas podían reducirse mediante una sincronización estratégica y un trato preferencial por parte de los transportistas. Esta primera experiencia resultaría invaluable para los futuros negocios de Rockefeller. Cuando era joven, John D. Rockefeller se fijó 2 objetivos ambiciosos: ganar $100,000 y vivir hasta los 100 años. Estuvo muy cerca de lograr ambos objetivos, refutando la creencia común de que la vida nunca da. Somos lo que queremos. A la edad de 20 años, Rockefeller dejó su trabajo como contable y se aventuró en el negocio de la comisión de productos agrícolas por su cuenta. Encontró 2 socios, Morris B. Clark y George W. Gardner, y juntos recaudaron $4,000 en capital. Esto fue en 1859, y su negocio, Clark, Gardner y Rockefeller, creció de manera constante y obtuvo ganancias sólidas cada año. La Guerra Civil, que comenzó en 1861, presentó una importante oportunidad para los negocios de Rockefeller. Debido a la movilización del ejército de la Unión, hubo una demanda masiva de alimentos. Rockefeller, al estar en el negocio de comisiones de productos agrícolas, vio cómo sus ganancias se disparaban. Aunque no luchó en la guerra, Rockefeller era un ferviente abolicionista y estaba profundamente comprometido con la causa de la guerra civil. Creía que su presencia era más crítica en el ámbito empresarial, donde podría garantizar la continuidad de su creciente empresa. Más tarde diría: «Quería ir al ejército y hacer mi parte, pero era simplemente imposible. No había nadie que ocupara mi lugar. Estábamos en un nuevo negocio, y si no me hubiera quedado, se habría detenido y muchos se habrían quedado sin trabajo y sin recursos». A medida que la guerra civil llegaba a su fin, las lucrativas ganancias del negocio de comisión de productos agrícolas de Rockefeller comenzaron a disminuir. En respuesta, Rockefeller y su socio, Morris B. Clark, cambiaron su enfoque hacia la refinación del petróleo crudo. Gardner había dejado la empresa en ese momento. En ese momento había un frenesí de extracción de petróleo, con miles de especuladores esperando hacerse ricos.
Muchos fracasaron, pero aquellos que perseveraron y encontraron petróleo no necesariamente tenían que ser eficientes para obtener ganancias. El petróleo era tan valioso que los perforadores simplemente hacían agujeros en el suelo y recolectaban la mayor cantidad de petróleo posible sin ningún sistema real implementado. Rockefeller reconoció estas ineficiencias como una oportunidad y entró en la industria con determinación. En 1863, construyó su primera refinería de petróleo en un área conocida como The Flats, un distrito industrial emergente en Cleveland. La refinería se llamaba Andrews, Clark & Company y era una asociación entre Rockefeller, Clark y Samuel Andrews, un talentoso químico de Inglaterra. El negocio del petróleo crudo estaba prosperando desde que el aceite de ballena, que se obtenía de ballenas y era extremadamente caro, estaba siendo reemplazado por queroseno, una alternativa más barata a base de petróleo. La necesidad de energía iba en aumento, lo que desató el auge petrolero que sentaría las bases para las riquezas de Rockefeller. Las personas honestas a menudo se vuelven ricas al abordar un problema generalizado o un problema colectivo. Este concepto no se limita a una época específica. Se ha observado a lo largo de la historia, durante el auge petrolero de John D. En la era de Rockefeller, la atención se centraba en proporcionar energía barata. El empresario reconoció el despilfarro en la industria petrolera, donde las refinerías desechaban el 40% sobrante del petróleo que no se convertía en queroseno, contaminando el río Ohio. La naturaleza ahorrativa de Rockefeller, inculcada por su madre, lo llevó a encontrar valor en este petróleo desechado. Recurrió a la gasolina para alimentar su refinería, reduciendo significativamente sus costos de producción. Pronto, la gasolina que otras refinerías estaban descartando se convertiría en una industria importante por derecho propio, contribuyendo a la creciente riqueza de Rockefeller. Rockefeller también encontró formas de monetizar los subproductos de su refinería, convirtiéndolos en productos como aceite lubricante, vaselina, alquitrán y cera de parafina. También compraba madera y construía sus propios barriles de madera. Estas eficiencias le permitieron reducir los costos de producción de petróleo en su refinería de con $50 a solo $0,96 por barril. Dado que el petróleo se vendía entonces a $13 por barril, esto representaba un margen de beneficio del 12%. A medida que el dinero llegaba a raudales, Rockefeller reinvirtió e incluso pidió prestado para comprar la participación de su socio comercial, Clark. En 1865, un nuevo socio, Henry Flagler, se unió en 1967 y la empresa pasó a llamarse Rockefeller, Andrews & Flagler. En 1870, Rockefeller reestructuró la empresa y fundó Standard Oil of Ohio. Compraría la participación de sus socios Andrews y Flagler en 1874 y 1875, respectivamente, convirtiéndose en el único fundador de la empresa. La excelente visión para los negocios de John D. Rockefeller se vio empañada por su disposición a participar en prácticas cuestionables para promover su ambición. Una de sus estrategias fue adquirir a sus competidores, y el ejemplo más notable fue la masacre de Cleveland de 1872, también llamada la Conquista de Cleveland. Fue un plan sin escrúpulos que dejó a Standard Oil con un virtual monopolio en Cleveland. En menos de 4 meses, Standard Oil absorbió a 22 de sus 26 competidores en Cleveland. También se cree que utilizó a la mafia para socavar a sus competidores. A finales del siglo XIX, en un intento por impedir que los competidores enviaran queroseno al extranjero, Rockefeller llamó a la mafia para tomar el control de las costas de Nueva York y Brooklyn. También los volvería a emplear bajo el manto de sindicatos durante su rivalidad con el poderoso Pennsylvania Railroad en 1877. Utilizando huelgas sindicales y la colaboración con otros ferrocarriles, obligó a Pennsylvania Railroad a desistir de competir con su monopolio sobre el transporte de petróleo a través de oleoductos. El conflicto terminó cuando la empresa ferroviaria vendió sus activos petroleros a Standard Oil. La crueldad de Rockefeller era bien conocida,
y estaba dispuesto a traspasar los límites de la ley para lograr sus objetivos. La magnitud de su ambición lo convirtió en una fuerza a tener en cuenta y al final convirtió a Standard Oil en una megacorporación como nadie antes que él había logrado. En 1880, Standard Oil poseía el 90% del mercado petrolero mundial y en la cima de su carrera, John Rockefeller era el hombre más rico del mundo, con una fortuna de $900 millones, casi el 3% del PIB de los Estados Unidos. Así concluimos el legado distintivo de John D. Rockefeller. A pesar de su imagen de monopolista despiadado que destruyó a sus competidores en su camino hacia una fortuna extraordinaria, incluso sus adversarios admiten que Rockefeller transformó el sector petrolero. Su legado es innegable. Para bien o para mal, sentó las bases para el capitalismo corporativo moderno.